En este último tema vamos a realizar una breve introducción a las estrategias de mejora genética de las especies prolíficas. En primer lugar, vamos a repasar los conceptos de objetivo de selección, como carácter o caracteres que se desea modificar en la población, y criterio de selección, como aquellos carácter o caracteres que se van a valorar genéticamente mediante BLUP o selección genómica para efectuar la selección de reproductores. Como siempre, nos interesa que sean fáciles y baratos de medir, heredables y coincidentes o correlacionados genéticamente con los objetivos de selección. En porcinos se va a utilizar el cruzamiento, por lo tanto, vamos a buscar características diferentes en los machos y en las hembras. En las hembras queremos cerdas longevas, con un peso adulto moderado, fértiles, capaces de destetar muchos lechones y que estos tengan velocidad de crecimiento, buena eficiencia alimentaria, conformación y una calidad de la carne aceptables. En el padre vamos a buscar sobre todo que sus descendientes tengan buena velocidad de crecimiento, buena eficiencia alimentaria, conformación y o calidad de la carne. ¿Qué información podemos utilizar? ¿De dónde vamos a sacar los caracteres como criterio de selección? Los podemos registrar principalmente en tres fases: en la reproducción, en el cebo y después del sacrificio. En la reproducción veremos cuántos lechones desteta una cerda, cuántos nacen vivos y cuántos nacen en total. Podemos saber cuánto pesan esos lechones, asociado a la capacidad de supervivencia. Podemos saber el peso de la camada total, el número de tetinas de los individuos, la presencia de tetinas invertidas, la vitalidad de los lechones, la condición corporal de la cerda, que nos va a medir su capacidad de recuperarse para un próximo parto, la edad a la pubertad y la longevidad, medida en número de partos que es capaz de aguantar o de soportar una cerda. En el cebo podemos medir la velocidad de crecimiento, la eficiencia alimentaria si disponemos de datos de consumo, el espesor de grasa dorsal como predictor del porcentaje de magro medido por ultrasonidos, el peso a la entrada y salida del cebo, y además posibles datos del comportamiento de los individuos y de la interacción social con otros individuos. En el sacrificio podemos tener el peso y el rendimiento de la canal, información de engrasamiento y conformación medida en la escala Seurop, el peso de las piezas nobles, jamón, paleta, lomo y solomillo, medidas de calidad de la carne como el pH o grasa intramuscular e información del olor sexual. La estructura de la mejora genética de porcino está condicionada por el hecho de que se vaya a realizar un cruzamiento a 3 vías, que es el más habitual en España. En este cruzamiento se van a usar 2 líneas, A y B, para generar una madre híbrida que se va a cruzar con un macho de la línea paterna o finalizadora para producir los individuos que van a aparecer en el estrato comercial. Aquellos individuos que vamos a engordar y posteriormente sacrificar. Para entender las consecuencias de esta estructura, vamos a ver lo que entendemos por esquema piramidal en porcino, donde un núcleo élite compuesto de poblaciones relativamente pequeñas, vamos a imaginarnos una población, cada una de ellas de 1000 hembras y 100 machos, 2 de ellas, la población azul y la población naranja, las utilizaremos para generar la madre híbrida, mientras que la población verde será la línea paterna. En un año, si asumimos 2 ciclos reproductivos y un tamaño de lechones destetados de 10 lechones destetados por parto, en cada población podemos obtener 10.000 hembras y 10.000 machos, que en primer lugar usaremos para seleccionar el reemplazo de las poblaciones puras. Si reemplazamos al 50% de los individuos cada año, necesitaremos 500 de estas 10.000 hembras, el 5%, para reemplazar 500 hembras en esta población y 50 de estos 10.000 machos para reemplazar 50 machos en cada una de las poblaciones. Hay que fijarse que en estas poblaciones la intensidad de selección es muy elevada. Estamos seleccionando un porcentaje muy pequeño de los posibles candidatos. De los animales descartados para esta selección, en las poblaciones azul y naranja, los usaremos para realizar
el cruce entre ellas, entre hembras de la población azul con machos de la naranja y viceversa, para generar los individuos híbridos. Estos individuos híbridos, estas hembras híbridas, serán las futuras madres del estrato comercial y los machos serán descartados. Como se puede observar, se puede realizar un paso de selección adicional, no utilizar todas las hembras, sino solamente aquellas mejores después de seleccionar aquellas que forman parte de la población en pureza. Finalmente, estas hembras híbridas se van a cruzar con los mejores machos de la población paterna para generar el estrato de producción. Es importante ver cómo con poblaciones relativamente pequeñas se puede abastecer una base de producción muy amplia. Esto es lo que determina lo que llamamos un esquema piramidal, donde el sistema de producción tiene forma de pirámide y en la cúspide de la pirámide están las líneas puras y en la base el estrato de producción. El estrato intermedio será el estrato que llamamos de multiplicación. La selección de las líneas paternas y maternas se realiza con criterios de selección diferentes. Aquí se presenta un índice compuesto de una empresa comercial para la población materna y un índice compuesto para la población paterna. Hay caracteres que son comunes, como el índice de conversión, el porcentaje de magro, las ganancias medias diarias, el rendimiento canal, pero hay caracteres que son específicos de las líneas maternas, como la longevidad de las cerdas o el rendimiento reproductivo. LP5 son las siglas de Live Piglets at 5 Day, lechones vivos al quinto día. Los ponemos exclusivamente a modo ilustrativo. En general, las poblaciones del núcleo de selección tienen un alto nivel genético, son razas puras, tienen mucha capacidad de inversión, con lo cual tienen métodos precisos para el control de rendimientos, soportan una fuerte intensidad de selección, generan el progreso genético y son las que van a proveer de reproductores al resto de los estratos. Habitualmente en porcino están controladas por empresas de genética, por empresas comerciales. En multiplicación tenemos un nivel genético menos elevado, una intensidad de selección menor, y eso es el estrato que pone a disposición del estrato de producción o el estrato inferior de las madres híbridas. En producción, el objetivo va a ser producir el híbrido comercial de los animales que van a ser sacrificados. Esta estructura, donde muy pocos individuos son capaces de generar una base muy amplia, condiciona la estructura de propiedad del porcino, donde distinguimos dos tipos de empresas. Por una parte, las empresas de mejora genética, cuyo objetivo es la venta de animales, y por otro lado, las empresas de producción, cuyo objetivo es la producción de carne. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema piramidal de una empresa, de Dambred, donde a partir de 7.520 hembras en pureza, es capaz de abastecer 28 millones de individuos en producción. De esta manera se ve muy claro la forma piramidal de la estructura de la población. Entre las empresas de mejora genética, sin ánimo de hacer publicidad, pues nos encontramos con PIC, Dambred, Topix, Hendrix, que son multinacionales, o Núcleos, que es una empresa francesa, o por ejemplo empresas españolas como Bataille. La mejora genética de conejos es similar a la mejora genética de porcino, pero en una escala menor y con mucha menos capacidad de inversión. También se va a utilizar el cruzamiento y en las madres querremos conejas longevas, con peso adulto moderado, fértiles, capaces de destetar muchos gazapos y con velocidad de crecimiento y eficiencia alimentaria aceptables. En los machos buscaremos sobre todo velocidad de crecimiento y eficiencia alimentaria. ¿Qué caracteres vamos a medir? Pues son caracteres similares a los medidos en porcino. En la reproducción, pues los nacidos totales, vivos, destetados, el peso del gazapo, el peso de la camada, la edad a la pubertad de la coneja y la longevidad de la coneja. En cebo, velocidad de crecimiento y, si disponemos de consumo, eficiencia alimentaria. Y por último, en matadero, mediremos el peso de la canal y también, si fuese posible, medidas de calidad de la carne. Habitualmente,
La mejora genética de aves, tanto de aves de puesta como de broilers, está basada en cruces a 4 vías, donde empresas comerciales disponen de líneas puras que cruzan para generar abuelos híbridos, padres, hijos de 2 híbridos y un individuo comercial, bien gallinas o broilers, que forman parte del estrato de producción. Es una estructura similar al del porcino, donde las empresas de genética disponen de las poblaciones puras y proporcionan individuos a las empresas de producción. Aquí tenemos un ejemplo de las cifras a nivel mundial, en una revisión de 2016, de la estructura mundial de producción de broilers, donde a partir de 400.000 animales de 35 o 45 líneas puras, se pueden abastecer más de 400 billones de broilers a nivel mundial. Eso sí, como en toda estructura piramidal, se produce un retraso desde que los descendientes de estos individuos élite llegan al estrato de producción, en este caso 4 años. Los criterios de selección que se utilizan en aves de carne son básicamente eficiencia alimentaria, conformación, calidad de la canal, velocidad de crecimiento, y en los últimos años ha ganado muchísima importancia la sanidad y el bienestar, ya que son líneas extremadamente seleccionadas, como se puede ver en esta diapositiva, donde se comparan broilers del año 57 con broilers del año 2001. Las empresas de genética de pollos de ave podemos destacar Coop y Aviagen. En aves de puesta, los criterios de selección serían la cantidad de huevos, la calidad del huevo, el color, el tamaño del huevo, el peso corporal, la longevidad de la gallina, la salud y el bienestar de la gallina, la eficiencia alimentaria y la viabilidad. Y las empresas implicadas a nivel mundial pues serían el grupo EW, Hendrix o Novogen. Por último, vamos a hablar de la mejora genética de peces. En esta gráfica se ve la evolución de la producción piscícola a nivel mundial, se ve cómo se va incrementando, pero como la producción en base a captura se mantiene constante desde prácticamente los últimos 30 años, mientras se está incrementando de manera muy drástica la producción mediante acuicultura. En concreto, aquí tenemos una descripción por el tipo de individuos que se crían: algas, moluscos, crustáceos, peces de tierra, peces de río o peces marinos o de costa. Como se ve, todos ellos están incrementando de manera muy importante en los últimos años. En España, las especies más habituales son almejas, anguila, atún rojo, corvina, dorada, lenguado, lubina, rodaballo, trucha arcoiris y langostino tigre. También mejillón, aunque no esté en esta diapositiva. ¿Qué se mide? Habitualmente los criterios de selección de peces están orientados a velocidad de crecimiento, maduración sexual, calidad de la carne, contenido en grasa y también a la resistencia de enfermedades y parásitos. ¿Cómo se efectúa? La mejora de peces es compleja porque el registro genealógico es muy complicado. Así que una posible estrategia sería tener una pecera donde tenemos los individuos y realizar selección masal o individual. Es decir, si esta es nuestra población, elegiríamos aquellos individuos que tengan un fenotipo más grande. Otra posibilidad, si queremos tener más precisión, es tener peceras por familia. De tal manera que podemos tener muchas peceras, cada una de ellas con individuos de una familia, y elegir aquellas familias que tengan un rendimiento medio más alto. Con esto aseguramos más precisión, ya que el rendimiento no está medido en un único individuo, sino en toda la familia. Sin embargo, hay caracteres de los cuales no podemos disponer en el momento de la selección: la calidad de la carne, el contenido en grasa o incluso resistencia de enfermedades y parásitos, donde
necesitamos realizar lo que se llama una prueba de desafío, es decir, poner en contacto a esos individuos con ese patógeno o ese parásito para ver si son resistentes o no. Para ello se utiliza una estrategia denominada SIP Selection, selección a través de hermanos, donde en la misma familia tenemos dos peceras, una de ellas donde están los individuos que deseamos seleccionar, en los cuales no tendremos rendimiento fenotípico, y otras donde realizaremos el desafío. De tal manera que seleccionaremos aquellas peceras donde los hermanos de la prueba del desafío han obtenido mejores resultados.